La ciudad estaba en ruinas. Las calles estaban llenas de polvo, fuego y gritos. La gente corría sin saber a dónde ir, solo tratando de salvarse. En el cielo, dos figuras peleaban mientras nubes negras y relámpagos rojos dominaban todo. El falso Apolo ardía con un fuego extraño, como si su llama tuviera una voz, y quisiera devorar todo. Naibaron bloqueaba esos ataques con su espada. Se movía tan rápido que apenas se veía, cortando una y otra vez el cuerpo del falso dios. Pero Apolo se regeneraba al instante y seguía atacando, haciendo que la ciudad temblara a su alrededor. En el Coliseo, Tecrón y Silera estaban escombros y salvando civiles. Nika, en cambio, corría directo al Palacio Real, donde estaba el vellocino de oro. Pero antes de llegar, un guardia con una espada matadragones le bloqueó el camino. Intentó pelear, pero la velocidad de Nika era demasiado. Lo derrotó sin esfuerzo. Cuando estaba por avanzar, vio a lo lejos a alguien con un uniforme muy familiar. Ese hombre corría por los pasillos a una velocidad normal, casi como si usara magia. Nika lo siguió y usó uno de sus hombros para hacerle tropezar. El sujeto cayó, sacó un arma extraña y le disparó. Nika no tuvo tiempo para reaccionar. El impacto la tiró al piso. Su magia y sus sombras desaparecieron al instante. Tecrón, desde lo lejos, vio el disparo y reconoció el uniforme del intruso. El sujeto activó un exoesqueleto y empezó a escalar la torre como si fuera una araña metálica. Tecrón creó hélices con sus nanomáquinas y voló hacia él, chocándolo en el aire. Silera, viendo la destrucción de la ciudad, se quedó paralizada sin saber qué hacer. Atalanta a lo lejos le gritó: «Muévete, ya no es momento de dudar. Cada uno tiene su papel, y el tuyo, tienes que hacerlo ahora». En el cielo, la pelea de Naibaron empeoraba. Poseidón y Zeus aparecieron para unirse al combate. Naibaron les advirtió que no debían meterse, que este es un problema de ellos. Pero Zeus respondió que si alguien intentó suplantar a un dios del Olimpo, entonces era su responsabilidad castigarlo. Naibaron solo agradeció y siguió la pelea junto a ellos. Abajo Silera logró llegar hasta Nika, que seguía en el suelo. Usó unas plantas medicinales para curarla, pero no dieron nada. Solo un silencio incómodo quedó entre ellas. En el aire, Tecrón enfrentaba al soldado. Le preguntó quién era él y qué hacía ahí. El soldado lo vio y se rió. Lo llamó abominación. Dijo que Tecrón había abandonado su humanidad solo por poder. Tecrón se confundió. Esa duda le costó caro. El soldado aprovechó y le disparó varias veces. Pero Tecrón resistió gracias a sus nanomáquinas. Ambos cayeron desde lo alto, pero Hércules lo atrapó. El sujeto herido dijo que era de la organización AX y que el vellocino les pertenecía. Luego escapó hacia la torre. Tecrón quiso seguirlo, pero Hércules lo detuvo. Tecrón le explicó que ya sabía a dónde iba el intruso, así que solo tenía que llegar antes. Silera lo alcanzó y le dijo a Tecrón que Nika estaba muy mal. Tecrón también sentía un dolor extraño que no sabía explicar. Nika llegó entonces, apoyándose en la pared. Dijo que había sentido otra anomalía lejos de la ciudad. Pensó primero que era un dragón, pero no tenía calor ni vida. Si había más seres de otros universos, entonces seguramente había una nave. Ella iría a destruirla. Tecrón y Silera al intruso. Después destruirían el vellocino. Luego irían con Naibaron. Naibaron lanzó ráfagas de energía sin parar. El falso Apolo le preguntó por qué se esforzaba tanto, que él no podía morir, que nada cambiaría. Y que Naibaron solo estaba entreteniendo a un ser superior. Naibaron se rió. «Esto ni siquiera es mi fuerza real», dijo. «Si la uso, no serviría de nada, porque tu cuerpo falso no lo destruiría». El dios falso se burló de que confiara tanto en sus niños. Naibaron respondió: «No son simples niños, ellos serán la corona silente
cuando yo ya no esté. Dentro del palacio real, Tecrón llegó con el rey Minos. El rey se asustó al verlo entrar volando. Tecrón le aseguró que no quería hacerle daño, solo tomar el vellocino. Minos se negó al principio, pero Tecrón le explicó que ese objeto estaba causando la destrucción que tenía frente a sus ojos. Minos finalmente aceptó. En ese momento, Hércules entró herido. El soldado de Aegis lo había atacado y ahora apuntaba a Tecrón con su arma de plasma. La pelea comenzó desde dentro del palacio. Era una mezcla de rayos, explosiones, balas metálicas y magia. El soldado, cansado y sin movilidad, perdió terreno. Tecrón lo aplastó contra la pared. Cuando tomó el vellocino, este se desintegró en sus manos. En el cielo, el falso Apolo comenzó a gritar de dolor. Su cuerpo empezó a desaparecer. Naimbarro lo observó con decepción. El dios gritó que no lo mirara así, de esa manera, que él era superior, que Naimbarro era solo un mortal tridimensional y que no entendía el juego en el que se estaba metiendo. Luego desapareció. La ciudad quedó en absoluto silencio. Los dioses miraban sin entender qué había pasado no realmente. Nika y la nave, lejos de la ciudad. Nika interceptó la nave de Aegis, la destruyó con ferocidad. Científicos y bestias la atacaron, pero Nika ya no tenía paciencia. Los cortó, los desmembró y tomó sus sombras. La revivió para que se atacaran entre ellos. Era por primera vez una auténtica diosa de la muerte. Silera descansando entre las ruinas cuando vio un portal. La misión parecía haber terminado y entró. Nika también regresó. Tecrón intentó pasar, pero Naimbarro lo detuvo. De vuelta en su mundo, Silera y Nika aparecieron en las mismas ruinas donde todo comenzó. Silera, agotada, preguntó si todo había terminado. Nika la miró. Nada ha terminado para nosotras. Esto solo es el comienzo. Silera la miró al suelo, insegura. Nika tomó su mano y la miró directo a sus ojos. No estás sola. Yo estaré contigo. Seré la hermana mayor que siempre quisiste. En el Olimpo había tensión. Los dioses discutían qué hacer con la desaparición de Apolo. Para el público, Apolo había traicionado al Olimpo, pero la verdad era otra. El verdadero Apolo seguía atrapado en el inframundo. Naimbarro participó en la reunión y dijo que solo necesitaba a un humano que hubiese recibido la esencia del dios. Si un campeón así existía, podía unir ambas almas y atraer a Apolo de vuelta. Zeus le confirmó que sí existía una humana con esas condiciones y que en pocos días cumpliría la mayoría de edad. Naimbarro entendió y aceptó que debía esperar, mientras se preparaba el ritual que dejaría este universo tal y como lo encontró. A las afueras de la ciudad, en un llano abierto, Tecrón estaba solo. Naimbarro apareció entre sombras y unos metros. Tecrón, cansado y confundido, le dijo que había tratado de mejorar, que no entendía qué quería con él. Naimbarro respondió que eso ya no era decisión suya, que como los únicos hombres del grupo tenían que ser el ejemplo. Dijo que después lidiaría con Orión, pero que ahora era el momento de apretar la tuerca. Tecrón no entendió, así que Naimbarro se quitó el traje, usando la misma ropa de artista marcial que usó en el Coliseo. Tecrón entendió que sería atacado y se puso en guardia. Naimbarro lo embestió con una patada. Tecrón lo esquivó y creó brazos metálicos para responder. Le dio un golpe directo en la mandíbula, pero Naimbarro ni se inmutó. El contraataque de Naimbarro fue un golpe limpio al pecho. Desde ahí, el combate se volvió desigual. Cada ataque de Naimbarro era certero y fuerte, mientras que Tecrón apenas acertaba 2 de cada 3 golpes. Y aún así,
ninguno hacía un daño real. Después de tanto combate, Tecrón seguía sin sentir un control total de su cuerpo. El varón lo miró decepcionado, lo derribó y empezó a golpearlo sin pausa. El suelo cedió creando un cráter y la tierra se manchó de un rojo por la sangre del Tecrón. Pero apenas podía cubrirse. Al final, Tecrón quedó tirado con los brazos rotos y el cuerpo lleno de heridas. El varón se paró sobre él y le preguntó si ya era suficiente. Tecrón, adolorido, dijo que no entendía qué quería con él, que sentía que solo lo estaba castigando por ser débil. Naibarón le respondió que la segunda prueba no necesitaba su cuerpo, solo su mente, y que podía hacerla ahora mismo. Tecrón se sorprendió, pero ya no podía escapar. Aceptó resignado a su papel y al hecho de que su vida ya no era suya. Una neblina negra lo envolvió. Naibarón se alejó al instante y Tecrón desapareció dentro de la oscuridad de ese otro mundo. En otro universo, Dorión cumplió una misión sencilla: capturar una mariposa negra que se había colado en ese universo y que creaba monstruos cuando la tocaba. Dos héroes adolescentes con poderes de animales lo ayudaron. Una vez atrapada la mariposa, Naibarón apareció frente a ellos. Los dos jóvenes se alarmaron, pensando que era un villano por su aura oscura. Dorión los detuvo, diciendo que era un asunto suyo. Naibarón lo miró y le lanzó el colgante de aventurero de Tecrón. Dijo que esta vez no pediría permiso. Dorión lo cuestionó, recordando que el acceso a las pruebas no era tan voluntario. Naibarón respondió que lo sabía. Por eso mismo, iba a obligarlo a decidir. Los dos héroes se prepararon para combatir, pero Naibarón los atrapó con tentáculos negros y los paralizó. Dorión entendió el mensaje. Dijo que no seguiría sin pelear. Lanzó cuchillos a su alrededor. Naibarón lo atacó, pero Dorión se teletransportó detrás de él y lo pateó, lanzándolo contra un edificio. Dorión dijo que su fuerza ya no era la de un juego. Naibarón se levantó y destruyó uno de los cuchillos de Dorión mientras avanzaba a gran velocidad durante la pelea. Rompió los cuchillos uno por uno. Dorión intentó crear un clon y Naibarón lo destruyó al instante. Dorión formó una esfera de aire comprimido, pero Naibarón lanzó una esfera negra que la absorbió de inmediato, un pequeño agujero negro. Naibarón lo sujetó de los brazos y se lo fracturó, causándole un dolor brutal. Aún así, Dorión no se detuvo. Ya había pasado demasiadas cosas como para dejarse vencer por eso. Naibarón lo derribó y lo mantuvo en el suelo. Le dijo que sabía que era un joven, pero que ellos eran pilares que mantenían la realidad y debían seguir avanzando. Dorión preguntó si en verdad eran los únicos capaces de hacerlo. Naibarón respondió que sí, que al menos los únicos capaces de hacerlo de una forma tan pacífica. Dorión dijo que sí había más. Naibarón le conformó que sí, pero que hablaría de eso después. Le dijo que no se preocupara, que todo pasaría pronto. En ese momento apareció una pantalla frente a Dorión, anunciando la segunda prueba de ascensión. Él aceptó. Una sombra que no pertenecía a Naibarón lo rodeó y se lo llevó al abismo. Naibarón soltó a los dos héroes del lugar. Ellos, muertos de miedo, solo pudieron correr. Naibarón se marchó también al recibir una misión de categoría 3. Un ser llamado Rey Escarlata intentaba corromper un multiverso. Tecrón despertó sobre un mueble húmedo, dentro de una casa pequeña y oscura. Tardó unos segundos en entender dónde estaba. Entonces notó dos cosas. La primera, ya no podía sentir sus nanomáquinas, ni ninguna de sus habilidades. La segunda, ese lugar le resultaba demasiado familiar, tanto que le provocó escalofríos. Miró alrededor y lo comprendió. Estaba en la casa de su abuelo,
el mismo que había muerto cuando él tenía 10 años. Los recuerdos regresaron de golpe, él corriendo por los pasillos, las pinturas abstractas colgadas en la pared que le daban tanto miedo, las noches en las que juraba ver fantasmas observándolo. Pero ahora era diferente, ya no era un niño, ya no tenía miedo. Avanzó por la casa y de pronto un muñeco grande apareció frente a él. Lo insultaba mientras blandía un cuchillo. Necron reaccionó sin dudar, se defendió con facilidad y lo derribó. El muñeco se burló, diciendo que había miedos que nunca se superarán. Necron no respondió y simplemente le rompió el cuello, y el ser quedó en silencio. Necron salió de la casa y el mundo cambió por completo. El cielo era rojo, las nubes negras y los gritos llenaban el aire. Frente a él descendió un enorme ser con alas deformes y largos tentáculos. Habló con suavidad y le dio la bienvenida a la segunda prueba de ascensión. Dijo que más que una prueba es una preparación para su nuevo poder y su nueva responsabilidad. El ser atrapó a Necron. Él intentó luchar, pero fue inútil. Lo llevaron a un edificio gótico y grotesco, donde comenzaron a destrozarlo sin piedad. Otros seres se les unieron. Le arrancaron los brazos, las piernas, la piel y los músculos. Al final, extrajeron su cerebro y lo colocaron en una cápsula llena de líquido, manteniéndolo consciente. Necron sentía presencias a lo lejos. Los seres le explicaron que ahora podía comunicarse con una comunidad cercana, solo de forma telepática, claro. Su misión era salvarlos de ese infierno. Necron contactó a las mentes de los habitantes y le dio instrucciones claras para huir. Sin embargo, el miedo los paralizó. Criaturas atacaron la comunidad. La gente solo se defendía con palos y piedras. Necron gritaba desesperado pidiéndoles que reaccionaran. Intentó salvar a un adulto que estaba a punto de ser devorado, pero una criatura lo mató al instante. Necron sintió su dolor, sintió el terror de todos. Entonces cambió su forma de hablar. Con voz calmada, les dijo que podía salvarlos, que solo debían escucharlo. Los niños reaccionaron primero. Eso despertó a los adultos. Escondieron a sus hijos y suplicaron por ayuda. Necron entendió lo que debía de hacer. Le dio instrucciones claras para construir una defensa improvisada, y funcionó. Las criaturas se detuvieron. La gente comenzó a seguir sus órdenes. Necron analizó el área y los guió para fabricar armas simples y explosivos con lo poco que tenían. Las criaturas retrocedieron. Con el tiempo, construyeron una fortaleza con los escombros. Necron organizó alimentos, medicinas y recursos. Las madres le agradecían, pero la esperanza no era suficiente. No podían escapar. La moral decayó. Necron intentó dar un discurso sobre fuerza, pero no funcionó. Ellos no eran soldados, eran inocentes atrapados en un mundo que no les pertenecía. Necron se preguntó cómo guiar a personas condenadas. Entonces cambió de tono. Les habló como si fuese un padre. Les dijo que era un dios, que había escuchado sus lamentos y que no los abandonaría. Sabía que era mentira, pero ellos lo aceptaron por desesperación. Las semanas pasaron. Resistieron aquellos ataques constantes. Necron les enseñó a cultivar y a usar tecnología básica. Una noche sintió algo extraño. No había dormido desde que inició la prueba,
pero no podía fallar. Habían vidas dependiendo de él. Un día llegó el peor ataque. La defensa cayó. El pánico fue total. Tecrón ordenó una retirada. Usaron sistemas de ruedas que él mandó a construir. Los niños iban dentro de las cápsulas, las mujeres empujaban y los hombres peleaban. Muchos murieron. Después del ataque, una madre que había perdido a su esposo y a su hijo le gritó que todo era mentira, que solo estaba alargando su sufrimiento. Otros se le unieron. Tecrón no supo qué decir. Se disculpó, admitió que también estaba atrapado con ellos y que lamentaba cada muerte. Los ataques continuaron. El estrés lo quebró. Sus órdenes se volvían erráticas. La gente empezó a dudar de él. Tecrón entendió que estaba fallando. Todo cambió cuando una niña le habló. Le dijo que nunca había visto el sol, que había nacido en esa guerra, que no sabía si él decía la verdad, pero confiaba en esa voz que lo guiaba, y que si ella seguía adelante, esperaba que él también lo hiciera. Esas palabras le rompieron por dentro. Con una voz más profunda y firme, Tecrón dio nuevas órdenes. Ordenó una retirada, pero hacia la torre que estaba a su cuerpo real. Había notado que los seres tentaculares ya no vigilaban el lugar. Convirtieron la torre en una base y usaron su tecnología. Resistieron mejor los ataques. Tecrón pidió a los niños que construyeran algo, como si fuese un juego, sin presión. A los adultos les exigió disciplina. Si querían que sus hijos vivieran, debían aprender a obedecer. Días después, los ataques se intensificaron, pero ya no importaba. Los niños lograron construir una nave funcional con piezas de la torre. Tecrón ordenó cargar suministros, plantas, agua y armas. Los adultos preguntaron si las criaturas atacarían la nave. Tecrón respondió que no, que él los detendría. La nave despegó. Tecrón tomó control de las defensas de la torre. Observó cómo escapaba. Vio a la niña que confió en él y la saludó de vuelta. Las criaturas entraron, destruyeron la cápsula donde estaba su cerebro. Tecrón murió ese día. Despertó en una sala blanca. Frente a él estaban los seres tentaculares. Lo felicitaron. Dijeron que no esperaba que salvara a la gente en un solo año. Cuando otra participante llamada Serafine tardó casi un año y medio. Tecrón bajó la cabeza y solo preguntó si las personas estarían bien. Los seres respondieron que sí, pero que ahora habían cosas mucho más importantes de las que él debía preocuparse.